Para mí es un placer presentar al profesor Miguel Kiwi. El profesor Miguel Kiwi estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica Federico Santa María y obtuvo su título en 1963 con distinción máxima. Luego estudió en la Universidad de Virginia en Charlottesville, en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en física en 1967. Su área de investigación es la física teórica de la materia condensada. Se ha desempeñado como investigador en las universidades de California, en la Universidad Simón Bolívar, en la Unidad Libre de Berlín, en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1994 es miembro de la Academia Chilena de Ciencias y ha sido 2 veces presidente de la Sociedad Chilena de Física. Actualmente es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Chile, donde desempeña el cargo de director del departamento y jefe de la línea de investigación en agregados atómicos del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Roberto, quería agradecerle a Roberto por la invitación magnífica, a todos los que le hicieron posible y a ustedes por la paciencia de venir. El tema que me propusieron era como difícil para mí, le tuve que dedicar bastante tiempo y me dio la oportunidad de pensar sobre cosas que habitualmente no me preocupo suficientemente. Así que lo primero que quiero destacar es este tema. Una gran fortuna es una gran obligación. Los que están aquí presentes han tenido al menos 2 grandes fortunas. Una educación de calidad y han tenido la suerte de vivir en un mundo de nuevas tecnologías que cambian muy rápidamente. Mi padre estudió con lámparas a gas y los primeros aviones que llegaron a su pueblo fueron una cosa absolutamente sensacional. Así que para que se den cuenta de cómo han cambiado sus vidas en estos años. Ahora, estas 2 grandes fortunas tienen una importante incidencia sobre la posibilidad de una vida en paz. Voy a hacer, perdonen que me vuelve un ratito un poco autorreferente. Yo también me considero muy afortunado, de modo que les voy a contar algo sobre mi vida, para que quede claro por qué el tema de la paz y el respeto mutuo es tan importante para mí. Soy hijo de inmigrantes judíos alemanes que llegaron a Chile a fin de 1934. Mi padre era doctor en Derecho, ejercía como juez en Alemania hasta 1933, cuando fue exonerado por el régimen nazi por no haber elegido convenientemente a sus padres. Su temprana exoneración fue a la larga lo que le permitió a mis padres y a mi familia sobrevivir y a mí nacer en Chile, en un país en paz. Indudablemente la educación de mi padre fue un factor de peso en la sobrevivencia de nuestra familia. Me considero por ello muy afortunado, lo que trae consigo esta gran obligación, la de entender y promover efectivamente la paz y el uso de la razón para enfrentar los conflictos. Con todo lo que ello implica, libertades individuales, igualdad, democracia y respeto por los derechos humanos. Entonces, el primer tema que planteo es ese: ¿por qué los países, todos tienen Ministerio de Defensa y muy pocos tienen ministerios de guerra? En la historia de la humanidad se constata una y otra vez que las tribus, naciones o alianzas más poderosas y avanzadas someten a las menos poderosas. Y a pesar que sus instituciones militares se plantean como de defensa, dadas condiciones propicias, ellas pasan fácilmente al ataque y a la guerra. Sucede desde los albores de la historia.
Basta leer la Biblia para corroborarlo. Van a ver ahí cómo los pueblos se atacaban unos a otros para conquistar sus tierras, sus hombres como esclavos, sus mujeres, etc. Basta observar lo que pasó en la conquista de América y de África por los europeos, o las patentes de corso con que las potencias europeas legalizaron la piratería. La conclusión es triste, pero evidente. El más poderoso tiende a subyugar al más débil. Todo país quiere protegerse del resto. Pero ¿qué es lo que es entonces a un país poderoso? ¿Qué es lo que hace a un Ministerio de Defensa poderoso como para poder convertirse sin cambiarle de nombre en un Ministerio de Guerra? Y en mi opinión, y en base a la evidencia empírica, es la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología, a su vez, se basan en la educación. Entonces, conviene preguntarse qué es lo que hace a un país poderoso. ¿Cómo se desarrolla ciencia y tecnología de punta? En los albores de la historia, tal vez el número de hombres fuertes constituían el elemento central. No es nada contra las mujeres, esa es la historia como fue. No era esencial disponer de armas avanzadas. De ahí los mitos de Hércules, Sansón y otros cuantos. Pero con el tiempo, las armas avanzadas superaron en relevancia a la fortaleza física. Hércules y Sansón dieron paso a astutos James Bond que disponen de haces bajo la manga, vale decir, de tecnología sofisticada. El dominio del fuego, las catapultas, la pólvora, los cañones, los tanques, la aviación, los radares, la comunicación, la bomba atómica, se convirtieron con el paso del tiempo en los argumentos decisivos. Así que voy a contarles ahora un resumen de lo que voy a hablar. Voy a hablar entonces de ciencia y tecnología. Voy a hablar de la espiral científico-tecnológica, dando muchos ejemplos, de la mecánica cuántica, el transistor y los dispositivos que generó, el proyecto Manhattan, las bombas atómicas y de hidrógeno, y lo que se llama el incierto equilibrio del terror, o la certeza de la destrucción mutua asegurada. Y después quiero hablarles de un proyecto atómico, de bombas atómicas que hubo en América del Sur también, y su desenlace. Y volver al tema de que una gran fortuna es una gran obligación, es decir, todos los afortunados que han recibido una educación de calidad tienen una responsabilidad social importante. Esto es lo que dijo el presidente Obama. Volvemos entonces a la pregunta, ¿cómo se desarrolló ciencia y tecnología de punta? Yo soy un físico teórico y por lo tanto tengo la deformación profesional de recurrir a la evidencia experimental para formular hipótesis. Veamos entonces algunos ejemplos de países que han desarrollado ciencia y tecnología de punta. Bueno, ciertamente están las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, China, etc. Y hay un hecho que no se puede olvidar, las grandes potencias tienen tecnologías de punta. Una gran potencia cuenta con ciencia de primera y con tecnología de punta. Pero a mí me interesa ahora que nos comparemos países cuyo grado de desarrollo sí podemos alcanzar, si nos lo proponemos. Voy a tomar como ejemplos a Corea del Sur, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Israel y otros. Pero me interesa especialmente, dado que somos de América Latina,
la comparación con países del tamaño de los nuestros y en general con menos recursos naturales que los nuestros y que tienen más o menos el mismo número de habitantes. Vale decir, voy a tomar como ejemplos a Corea del Sur, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda e Israel. Entonces empecemos con lo que decía el presidente Obama. El dinero que entrega el gobierno federal para investigación y desarrollo es esencial para las necesidades de la sociedad en áreas en que el sector privado no tiene suficientes incentivos económicos para hacer las inversiones que se requieren. Vital entre ellos es la investigación básica, la investigación fundamental que viene de la curiosidad y que es además la marca de la investigación que se hace en Estados Unidos y que es lo que impulsa las nuevas tecnologías. Así que uno se pregunta ¿por qué hacer ciencia? Esto es lo que le pregunta a todos ustedes, la tía, la mamá, el abuelo, en fin, ¿para qué hacer ciencia? Entonces, el por qué es por curiosidad. Si uno es científico es porque quiere entender las cosas, o por lo menos un número limitado de cosas, pero quiere entenderlas bien. Es decir, que es una vida en que uno da rienda suelta a su curiosidad a resolver problemas. A algunos les gustan los puzzles, a mí me gustan los sudokus, pero este es el libro de la naturaleza que es más complicado y más interesante que los puzzles. Entonces, para algunos, la religión es como una vaca lechera, es decir, que es para desarrollar una tecnología que al año siguiente le produzca a uno un aparato que evita que los anteojos se le empañen, por ejemplo. Es decir, que algo relacionado solamente con satisfacer una necesidad individual. Para otros es una especie de religión a la que uno dedica su vida sin importarle a la familia, ni el dinero, ni ninguna cosa. Pero ya sea vaca lechera o religión, implica gastos. A las vacas lecheras hay que construirle establos, si es una religión hay que construirle catedrales, y si es una ciencia hay que construirle laboratorios. Y esos cuestan plata y significan decisiones políticas. Y lo que quiero convencerlos es de que la ciencia sí que es muy útil y es lo que hace la diferencia. Entonces, como ya les dije, quiero compararme con países que yo siento que podemos hacer algo similar y que no entiendo muy bien por qué no lo logramos. Entonces aquí tengo Corea del Sur. Tiene 50 millones de habitantes, un per cápita de $22.000 anuales y la inversión en ciencia y tecnología 3.7 del PIB. Aquí abajo tienen Colombia, 50 millones de habitantes, el PIB más o menos la tercera parte y la inversión en ciencia y tecnología 0,21%. Es decir, 0,21 de un PIB 3 veces menor. Es decir que algo como por habitante 50 veces más en Corea. Y las diferencias están a la vista. Corea, ustedes seguro, cada uno en su bolsillo o en su mano izquierda o derecha, depende de dónde lleve el reloj o qué sé yo, tienen algún aparato coreano. Algún Samsung, algún auto Kia, alguna cosa coreana. ¿Por qué ellos están en ese estado y por qué aquí es distinto? Porque Corea hace 30 o 40 años decidió que la única manera que tenían para salir adelante era invertir en ciencia, tecnología y educación.
Durante 30 o 40 años la pasaron mal, pero actualmente están en un per cápita de 22.000. Después, un país como Holanda, con apenas 17 millones de habitantes, que es similar a Chile, un per cápita de 30.000 y una inversión en ciencia y tecnología de 3.5%. Dinamarca, 5,6 millones de habitantes. Así que no me vengan a decir que el problema es el tamaño del país. 5 millones de habitantes. Un per cápita de 50. La calidad de vida más grande del mundo. La satisfacción de vida de los habitantes más grande del mundo. Una inversión en ciencia y tecnología de 3% y un montón de premios Nobel. Con 5,6 millones de habitantes. Finlandia, más o menos lo mismo. Nueva Zelanda, país de apenas de 4,5 millones de habitantes. $45.000 al año per cápita. 1,55 de inversión en ciencia y tecnología y publican más que todo Latinoamérica en su conjunto, estos 4,5 millones de habitantes. Israel es el país que más invierte en ciencia y tecnología, tiene una población de 8,5, un per cápita de 37 y 4,55 en inversión en ciencia y tecnología. Mirémonos ahora nosotros. Brasil de lejos es el que más invierte en ciencia y tecnología. Tiene 210 millones de habitantes, y ya es comparable a las grandes potencias. $12.000 per cápita y 1,2 de inversión en ciencia y tecnología, y la diferencia se va viendo de a poco. Uno va a Estados Unidos y vuela en aviones brasileños. México, con 125 millones de habitantes, per cápita de 13.000, 0,45. Colombia, ya lo dije, 50 millones de habitantes, per cápita de 8,5 y 0,21. Chile, 17 millones, per cápita de 17,5 y 0,4 apenas en inversión en ciencia y tecnología. Entonces, la ciencia es la base de los desarrollos tecnológicos. Esto es ampliamente reconocido por los países del primer mundo. La ciencia, es profundamente democrática. Todos en el mundo de la ciencia valen igual. Y basta tener la razón. Ahora, no se toman decisiones por mayoría en la ciencia. Y Galileo y otros supieron que no era así. Y Giordano Bruno, etc. Pero a la larga, la razón se impone. Con todo, la ciencia no puede ser vista solo como un camino para crear nuevos dispositivos o buenos negocios. Es decir, ver la ciencia como el camino de crear un aparato no tiene sentido. De hecho, las visiones extremas son las que les mostré, la de la vaca lechera o la religión. Estamos en algún punto intermedio. Es decir, como una empresa que produce ganancias o como un objeto de culto. Así que hay que asignar recursos, y asignar recursos implica decisiones políticas. Una decisión política implica que yo le quito a alguien para darle a otro. Es decir, que tengo que repartir a través de una decisión política. Y eso causa conflicto. Y ese es el motivo por el cual es muy difícil conseguir recursos para ciencia, tecnología y educación en Latinoamérica, en gran parte porque ha sido imposible instaurar unas políticas de Estado al respecto. El único país en Latinoamérica que va en esa dirección es Brasil, pero los demás, con gobiernos casi siempre de 4 años, que a lo más están pensando en una elección en 4 años, no crean una política de Estado de ciencia y tecnología. Me ha tocado hablar con 3 presidentes consecutivos de Chile insistiendo en esto de una política de Estado. Todos me han manifestado el mayor entusiasmo al respecto y en ningún caso se ha concretado. Simplemente
una inversión a 20 o 30 años plazo como esta no da réditos políticos inmediatos. Y la única manera de conseguir un cambio es convencer a la sociedad que la diferencia entre invertir hoy día en ciencia y tecnología o no hacerlo es que lo vamos a pasar mal en un tiempo y después vamos a estar bien. En cambio, si nos dicen que la prioridad, que es cierto, es la pobreza, los hospitales, etcétera, etcétera, se puede invertir en esas cosas, mantenerlas igual, y dentro de 20 o 30 años vamos a estar igual. No va a haber una diferencia sustancial si no tomamos en algún momento la decisión de convertir la ciencia, tecnología y educación en una política de Estado. Entonces déjenme empezar con los ejemplos de la espiral científico-tecnológica. En 1714 el gobierno británico ofreció un premio enorme, 20.000 libras esterlinas, pero de ese tiempo, que son muchos millones de dólares hoy día, al que pudiera determinar la longitud geográfica con una precisión de medio grado, es decir, 55 y medio kilómetros. Dado que se iba a probar en un viaje a Barbados, el viaje demoraba 46 días y ello equivalía entonces a una precisión de 6 segundos por día. El método tenía que ser práctico y útil en alta mar. Curiosamente, los astrónomos se opusieron a los métodos mecánicos, diciendo que esto solamente se podía lograr mirando los eclipses de las lunas de Júpiter, lo que no es muy práctico en un barco que está en movimiento, pero en fin. El que resolvió el problema fue este caballero, John Harrison, que era plebeyo y por lo tanto nunca le dieron el premio. Le dieron casi toda la plata, 19.500 libras, pero el premio no, porque era plebeyo y los astrónomos no quisieron que fuera así. Entonces, la latitud es fácil de determinar porque se determina simplemente por la altura del Sol, pero la longitud es más difícil, entonces permite que, si sabe que si una estrella estuvo, por ejemplo, en el paralelo 0 a las 4 de la tarde y yo estoy por aquí, estoy 3 horas corrido, entonces la voy a ver en un cierto ángulo y eso me da la posición geográfica en que estoy. Harrison hizo este es el 2, el primero era de madera, este es el Harrison 2. El que ganó, el que cumplió con las condiciones era este reloj, que es más o menos como de 5 centímetros, todavía funciona, está en Greenwich, y cumplió con lo que se necesitaba para la navegación. Esto convirtió al imperio británico en imperio. Es decir, la posibilidad de que los barcos supieran dónde estaban sobre el mar es lo que hizo la diferencia y convirtió a Inglaterra en el imperio británico. Ahora, en cuanto a relojes, mientras más rápido oscila el péndulo de un reloj, más preciso es. El péndulo de un reloj de cuarzo, como los que ustedes andan trayendo, o los que están adentro de del celular, que la nueva generación en verdad no usa reloj porque no es multifuncional, solo da la hora. Ese oscila a 30.000 oscilaciones por segundo y tiene una precisión de medio segundo por día. El péndulo de un reloj atómico oscila 10.000 millones de veces por segundo. Y tiene hay relojes atómicos así elegantes y rascas. El rasca tiene una precisión de 1 segundo en 20 siglos. Un reloj atómico bacán, elegante, tiene una precisión de 1 segundo en 10 millones de años, es decir, más o menos 1 segundo en la edad del universo. El caballero que logró hacer relojes atómicos, o por lo menos la ciencia que está detrás de los relojes atómicos, fue Norman Ramsay. Cuando él pidió dinero para este proyecto, le dijeron que no era muy interesante porque, total, ¿para qué saber la hora con tanta precisión? ¿Quién quiere saber la hora con una precisión de 1 segundo en la edad del universo? Pero, aquí ven de nuevo la espiral científico-tecnológica, es decir, que la ciencia permite construir los relojes atómicos, y los relojes atómicos
son los que posibilitan los GPS. El GPS consiste en 24 satélites que están en 6 órbitas distintas y que hacen lo que mucha gente hace, dan la hora. Pero la dan la hora de una manera muy, muy, muy exacta. Y son relojes atómicos que están sincronizados y ustedes tienen en el celular un código que detecta la diferencia de tiempo de vuelo, la señal de un satélite más alejado de uno más cercano. Con 3 satélites se pueden ubicar sobre la Tierra, con 4 se pueden ubicar incluso a qué altura están. Pero siempre hay 12 sobre el horizonte. La precisión que le da esto, ya comparada con la de Harrison, ahí le pedían 56 kilómetros de error para cada lado, la posición. Esto le da una precisión de centímetros sobre la Tierra. Si puedo saber en qué punto de la Tierra estoy con precisión centimétrica. Desde luego esto se usa para la paz y para la guerra. Estados Unidos logró meter un cohete en el comando central de Irak a través de un agujero de ventilación y prácticamente con eso terminó la guerra, porque podía guiarlo por un GPS. Michael Faraday inventó el motor y el generador eléctrico. Él nunca se imaginó que iba a cambiar más las ciudades que cualquier revolución que ustedes pueden recordar. Las ciudades pasaron de ser horizontales a verticales. Y ustedes saben lo que pasa cuando se va la electricidad. Lo que pasa en los edificios cuando se va la electricidad. Es decir que este invento científico cambió la faz de la Tierra. Permitió pasar de una ciudad de casas muy extendida a una ciudad vertical como la que vivimos hoy. Heinrich Hertz vivió apenas 37 años. Fue el primero que generó ondas electromagnéticas. A él le preguntaron para qué sirve también, para qué sirve su experimento. Y para nada, absolutamente para nada. Bueno, permitió pasar de las palomas mensajeras a telégrafo inalámbrico primero, la telefonía, la radio, etc. Todas las cosas que nosotros tomamos como obvias. Mis hijos no creen que cuando yo era chico no había televisión. Pues. Piensen ustedes si Heinrich Hertz hubiera ido donde el ministro de Hacienda y le hubiera propuesto que aumentaran el presupuesto para su laboratorio porque iba a mejorar las comunicaciones. El ministro de Hacienda le habría dicho, no, los relevos de caballos son mucho más importantes. Eso es más práctico que financiar a un físico ahí que trabaja en onda electromagnética. Este es el primer computador que se hizo, con un costo de varios miles de millones de dólares. Tenía 19.000 tubos. El caballero ahí está revisando los tubos porque tenían que ir viendo uno por uno los 19.000 si alguno estaba malo y cuando terminaba eso empezaba de nuevo. Este computador tenía una capacidad ínfima comparado con el computador del celular que tienen ustedes en el bolsillo. Ínfima, es decir, varios miles de millones de veces menos poderoso. El ácido del DNA. El DNA, la estructura del DNA fue descubierta por técnicas cristalográficas. Fue un físico y un médico el que hicieron la hazaña. Y el trabajo lo reportaron en menos de una página, y la última frase decía: las implicancias que tiene para la genética no se nos han pasado desapercibidas. Dan la estructura y ese comentario, nada más. Y este posiblemente era el trabajo más importante desde Darwin en biología. Ahora, es obvio que ellos nunca pensaron que lo que estaban haciendo iba a resolver crímenes que habían sido achacados erróneamente.
Es decir, aquí tenemos rayos X que permiten determinar una estructura que se aplica al DNA, que a su vez resuelve problemas importantes de la sociedad. Por ejemplo, la inocencia o la culpabilidad de un delincuente. Cajero automático. El cajero automático, este fue el primero en Tokio en 1966. Ustedes dirán, bueno, es un aparato tecnológico. Para que este funcione, sin que alguien vaya y le haga un fraude, se basa en teoría número. Es decir, se encripta la señal que le estoy entregando al cajero a través de teoría número. Teoría número es una de las áreas más abstractas de la matemática. Y el que más se dedicó a esto fue Harold Hardy, un matemático inglés, que también dijo, yo nunca he hecho algo práctico. Bueno, todas las conversaciones por celular que ustedes tienen para que no se las pinchen, se basan en teoría número. El microondas es bien interesante, porque las microondas fueron primero usadas para encontrar, para determinar la estructura de haces atómicos. Eso se usó mucho después en el radar. El radar permitió, el desarrollo del radar durante la Segunda Guerra permitió desarrollar mejores fuentes de microondas que se han popularizado así porque uno de los investigadores que trabajaba en el radar tenía un chocolate en el bolsillo y se dio cuenta que cuando prendía la fuente de microondas se le fundía el chocolate. Y este señor es el que inventó la WWW. Es un físico, estoy muy orgulloso de mi profesión. Él quería comunicar sus papers más o menos en forma instantánea al resto del mundo. Y se le ocurrió que tal como dentro del computador uno maneja información que traslada de un lado a otro, podía usar lo mismo para hacerlo entre computadores. Él no estaba pensando en el comercio, no estaba pensando en Amazon, no estaba pensando en YouTube, no estaba pensando en ninguna de esas cosas. Estaba pensando en cómo le leyeran más rápido sus trabajos científicos. Y cambió más el comercio del mundo que ninguna otra cosa en el siglo pasado. Bueno, llego a la física cuántica ahora. Estos son los que yo llamo los revolucionarios de 1927 y además están un poco como un equipo de fútbol. Ustedes ven, el tío Alberto está como centro delantero ahí. Ahí está Max Planck, Lorentz, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, en fin, Niels Bohr. Esta fue una conferencia organizada por un industrial belga en que él invitaba a los mejores para que discutieran sobre cualquier tema. Y eligieron en 1927 la física cuántica. Y la física cuántica cambió verdaderamente el mundo. Ellos estaban tratando de entender el mundo, no estaban tratando de cambiarlo. Querían entender lo que pasaba a nivel atómico, porque a nivel atómico las leyes de Newton no son suficientes. Querían explorar y entender mejor el microcosmos. Pero cambiaron el mundo. ¿De qué manera? Surgió la mecánica cuántica. Este fue uno de los grandes pioneros, Erwin Schrödinger. Para las damas presentes, debe haber sido el físico más buen mozo de todos los tiempos porque sus hazañas con el género femenino fueron incluso superiores a las que hizo en física. Bueno, escribió esta ecuación, no creo que haya sido su arma de seducción más importante, pero es la llamada ecuación de Schrödinger, que es la base de la mecánica cuántica, y ilustra un poco la dificultad que tenemos los científicos con el público amplio. Es una ecuación complicada, una ecuación diferencial en derivadas parciales para un objeto complejo,
que cuesta resolver y que la gente cree que nosotros no queremos transmitirle nuestro conocimiento. No es así. Hay que pagar el piso y estudiar un montón de cosas antes de poder resolverlo. Bien. Así que, ¿qué progreso se logró con la mecánica cuántica? Entre muchas otras cosas, permitió entender una gran cantidad de propiedades de la materia que antes no era, antes de 1920, es decir, menos de 100 años atrás no se entendía nada al respecto. La conductividad eléctrica, por ejemplo. ¿Por qué el cobre conduce tanto mejor que el plástico, por ejemplo? Y la diferencia es inmensa y no es explicable con un modelo de palito y bolito. La transmisión de calor, el color. Antes de 1920 nadie entendía por qué algo tiene ese color maravilloso a las naranjas. El magnetismo, que es un poco más complicado porque es cuántico relativista. Y la transparencia, por qué algunos objetos son transparentes y otros opacos. Ahora, 20 años después de ese congreso que estaban estos 40 tipos que cambiaron el mundo, entre paréntesis se me olvidó comentar, había una sola mujer entre ellos, que era un fiel reflejo de lo que era la profesión también hace 100 años. Hoy en día se han emparejado un poco la cancha. Entonces, 20 años después se fabricó el primer transistor. Y el primer transistor lo fabricaron en un laboratorio industrial. Los autores fueron John Bardeen, Walter Shockley y William Brattain. Y está en la entrada de Bell Labs todavía. Tiene un tamaño así como de 10 centímetros y obviamente es un transistor absolutamente mastodóntico y desproporcionado para los que conocemos hoy. Pero miren las características del transistor. Muy bajo consumo de energía, miniaturizable. Puedo poner 100.000 millones en un chip. Muy rápido, muy larga vida, muy confiable, muy versátil y de muy bajo costo. ¿Sí? Bueno, bonito y barato. Y cambió el computador que les mostré en delante de los 19.000 tubos en un objeto que es una miniatura. Y gracias al transistor, yo digo que el transistor fue el evento histórico más importante del siglo pasado en términos de cambiar nuestras vidas. Y se van a reír de eso, pero déjenme demostrárselo. Gracias al transistor tenemos todo esto. Todas estas cosas no serían posibles sin el transistor, que nadie lo habría construido en su garaje, porque hay que entender muy bien los estados superficiales, los estados electrónicos superficiales, los estados cuánticos. Es decir, no es un objeto clásico, es un objeto puramente cuántico que no puedo imaginarlo, no puedo explicarlo en términos clásicos, en términos de la física de Newton. Entonces tenemos celulares, bueno, toda la lista que vean ahí. Entonces, si no me creen que fue lo que más cambió nuestras vidas en el siglo pasado, hagan el siguiente ejercicio. Saquen 10 de ahí y vean cómo les cambia la vida. Por ejemplo, quédense sin celular, sin DVD, sin fotocopiadora, sin correo electrónico, sin discado de tono, en fin, saquen 10 y vean si la vida le cambia o no. Bueno, y muchos dispositivos más. Esos son los que puse ahí como ejemplo. Entonces, este es un transistor mastodóntico también, porque para venderlo no pueden hacerlo más chico, que se les pierde. Y reemplaza este otro objeto, que es un tubo, que el transistor ese cuesta menos que $1 colombiano. El tubo debe costar unos $15 y consume más o menos 15 watts de energía, el otro consume miliwatts. Es decir, que si digamos, para la potencia de un computador, del laptop que estoy usando ahora, nada más que para enfriarlas, es decir, tendría que tener un estadio de tubo y enfriarlo con un super motor ahí que sacara el aire por el calor que se generaría. Aquí, por ejemplo, en el pendrive que andan trayendo, tienen millones y millones de transistores adentro. Así que vuelvo al tema de la ciencia y la tecnología y el armamentismo. Y me recuerda, los científicos creamos teorías, creamos aparatos, creamos cosas, pero no somos dueños de ellos una vez que están producidos. Son como los hijos. Uno quiere que hagan alguna cosa, pero por lo general los hijos se rebelan.
Uno quiere elegirles pareja, pero ellos no quieren. Igual como cuando nosotros éramos jóvenes, si mis padres me hubieran querido elegir pareja, habría dicho que no. Porque, aunque los hijos hacen su vida independiente. Entonces me gusta mucho este poema de Khalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas de la vida en su anhelo por perpetuarse. Vinieron a través tuyo, pero no de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Les puedes dar tu amor, pero no tus pensamientos, pues tienen sus propios pensamientos. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas moran en la casa del mañana, que no podrás visitar ni siquiera en sueño. Este es un poeta libanés de comienzo del siglo pasado. Entonces, volvamos a ciencia, tecnología y mentismo. Evidentemente, parte sustancial de los avances científicos son usados en el desarrollo de armamento. Constatamos que aproximadamente la mitad de los físicos trabajan en defensa. La ciencia, al igual que los padres, tiene una relación compleja con los hijos. ¿Es un hecho por el que debamos avergonzarnos? ¿Podemos juzgar la electricidad por la silla eléctrica, por ejemplo? ¿Podemos juzgar la física nuclear por la bomba atómica? En mi opinión, el científico lo es en su laboratorio. Cuando sale de él es un ser humano que debe ser juzgado como tal y que tiene responsabilidades sociales como ser humano. El proyecto Manhattan es un ejemplo interesante. Se cumplieron recién 70 años desde que el 17 de julio de 1945 explotó la primera bomba atómica en Álamo Gordo. Cuando ello sucedió, la constelación de grandes científicos que la hizo realidad, es decir, Oppenheimer, Bohr, Fermi, Szilard, Bethe, Feynman, von Neumann, Wigner, todos los grandes físicos del siglo pasado, quedó en shock. Todos ellos colaboraron en hacer la bomba. Oppenheimer recordó un verso del Bhagavad Gita: Now I have become death, the destroyer of worlds. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Es cierto, un nuevo mundo había nacido. Antes de la bomba, el número de físicos se contaba en los cientos. Esos 40 de la foto eran como prácticamente los físicos que existían en 1927. Hoy día, en una reunión de física especializada en un cierto tópico, asisten 10.000. No sé si hacían más que esos 40, pero asistimos 10.000. La mayoría de los que dirigieron el proyecto nuclear venía huyendo de Europa nazi, y derrotar el nazismo era la prioridad. Pero al darse cuenta del hijo que habían engendrado, con justa razón se asustaron. Sin embargo, las bombas A y las posteriores bombas de hidrógeno, que son totalmente inusables porque el poder de destrucción que tienen es tan grande que no es impensable, nos han permitido vivir en relativa paz durante 70 años, en lo que John Kennedy denominó ese incierto balance del terror, asociado a la certeza de la destrucción mutua asegurada que generaron esas bombas. Es curioso también de que el proyecto fue encabezado por este John Robert Oppenheimer, que tenía 40 años en ese momento, y le encargaron este proyecto que para mí es bien increíble desde el punto de vista sociológico. En el proyecto trabajaron durante la guerra 160.000 personas. La mayoría no sabían que estaba trabajando, pero trabajaron del orden de 160.000 y le encargaron que lo encabezara por la parte científica a este profesor de Berkeley de 40 años, que lo dirigía por lo demás con un éxito impresionante. Así que estos son Oppenheimer, y ahí tienen a Niels Bohr y a Einstein discutiendo sobre física. Y también esa foto quiero comentarla porque cuando estaban construyendo la bomba, una vez el general que estaba a cargo de la administración entró a una sala que estaban todos estos grandes genios que crearon la bomba, y
estaban en un seminario así, mirándose, riéndose, qué sé yo, y preguntó, ¿y estos vagos cuándo trabajan? Y vean ahí la foto. Si pasa el jefe por ahí, diría, ya, pues váyanse a trabajar. No hay una actitud de trabajo. Esta gente estaba cambiando el mundo. ¿Okay? Los grandes cerebros del mundo cambiaron el mundo, de hecho. Y no están en una actitud de trabajo, pero estaban haciendo cosas importantes. Hay otros que pasan 8 horas en la oficina y no hacen nada, pero están en la oficina. Bueno, nosotros en Latinoamérica también tuvimos un proyecto atómico. En los años, fines de la década del 40, comienzo del 50, este señor, Ronald Richter, un austríaco, convenció a Perón de que podía crearle una bomba de hidrógeno limpia. Y Perón le creyó. Es decir que cuando hay pocos científicos en un país, los gobiernos compran cualquier cosa. Gastó $300 millones en eso, y el tipo era un farsante o un loco, no se sabe. Él parece que se creía las cosas que decía. Incluso anunció que había llegado a la fusión nuclear, es decir, a la bomba de hidrógeno. Los físicos argentinos que había empezaron a reclamar y nombraron una comisión que fue encabezada por José Antonio Balseiro. Y esa comisión desenmascaró a Richter y el gobierno tuvo que salvar un poco la cara y decidió que las instalaciones esas las iba a convertir en un centro de estudio. De ahí surgió el Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro, que lleva el nombre de José Antonio Balseiro. Desgraciadamente lo nombraron inmediatamente jefe a Balseiro, pero él murió muy poco después, a los 43 años. Pero el centro se ha convertido en lo que yo creo es el mejor centro de física de Latinoamérica por lejos. Yo he tenido el privilegio de trabajar con el hijo de José Antonio Balseiro, y también es un físico extraordinario. Esta es la isla Huemul en que se desarrolló esto. El centro atómico está por aquí. Como ven, un lugar muy grato, en que se ha desarrollado gran parte de la ciencia latinoamericana. Entonces voy llegando al final. El científico, por sus estudios y disciplina laboral, tiene una responsabilidad social. Es la de participar en eventos como el presente, tratando de aportar con una visión técnica a los desafíos sociales. Y ciertamente tiene un rol importante que desempeñar en el proceso educativo, el método más eficaz para emparejar la cancha, que el emparejamiento de la cancha lleva en parte a la paz social. Una cancha pareja con oportunidades similares para todos es la utopía en que se basa la paz social. Como decía al comienzo, una gran fortuna es una gran obligación. No se trata aquí de analizar si corresponde invertir 0,5 o 3% del PIB en ciencia e innovación, ni el porcentaje que conviene invertir en educación. Se trata de generar un proyecto país. Vale decir, de crear una política de Estado con ese objetivo, y que implica hacer sacrificios hoy para la prosperidad del mañana. Cuando uno analiza lo que han hecho países similares en población y recursos naturales a los nuestros, como Corea, Finlandia y Nueva Zelanda, Suecia, entre otros, observamos que hoy tienen un estándar de vida envidiable, 20, 30 o 40 años después de adoptar una política de Estado como la que propongo acá. No es el caso que por ser prósperos pueden darse el lujo de hacer investigación o una inversión elevada en ciencia y en educación. Es lo contrario. Es porque 20 o 30 años después decidieron sacrificarse y hacer el esfuerzo. Nosotros, los que hemos tenido la fortuna de haber recibido una educación de calidad, no podemos excusarnos de la tarea de crear conciencia al respecto. Tenemos que tener persistencia en insistir en estos puntos. Yo sé que no es fácil, sé que me he estrellado con paredes casi toda mi vida,
pero de igual tengo el optimismo del pesimista. Tenemos la obligación de usar nuestra fortuna como forma de retribuir a la sociedad. Es un camino con que podemos contribuir a la prosperidad y a la paz social. Muchas gracias. Preguntas si quieren, encantado. Buenas tardes. Disculpa, tengo una preguntita. ¿De pronto tienes más ejemplos sobre educación, pues ciencia básica, que haya contribuido a solucionar problemas de la humanidad y que se haya hecho en América Latina? En América Latina. Mire, vuelvo a lo mismo de nuevo. Un economista que ciertamente no admiro demasiado, que es Milton Friedman, decía que no hay there's no such thing as a free lunch, no hay nada parecido a un almuerzo gratis. Para que tengamos ciencia, tecnología y educación de calidad, tenemos que hacer una inversión y un esfuerzo grande. No podemos esperar resultados sin esforzarnos. Es lo mismo que decir que yo quiero correr los 100 metros planos en la próxima Olimpiada. Sí, pero no es cuestión de que me sienten en mi escritorio y espere que mejore la marca mía para los 100 metros. Tengo que practicar todos los días. Nada lo vamos a conseguir sin... Debo tomarlo como una sugerencia. Puedo decir que pequeñas cosas se han avanzado, que hay gente que ha hecho, por ejemplo, en una de las universidades con que trabajo en Chile, han hecho sensores para simplificar la interpretación inmediata de los exámenes médicos. Son sensores múltiples, usando millones de transistores para una electrónica rápida, para hacer más asequible eso. Pero el problema es que la parte donde fallamos completamente es cuando queremos comercializar el producto. Esa es la parte más compleja para hacerlo. Yo tengo un alumno que en Chile los aserraderos son muy importantes. Entonces, él hizo un escáner con las técnicas de escáner médico para los troncos. De modo que antes tenía que venir un tipo y medir, y para cubicar la madera, él logró hacerlo mientras los troncos pasaban uno tras otro. Y era un computador con un par de sensores. No logró venderlo en Chile, porque era muy rasca el aparato, así que llegaba con su PC, llegaba con sus sensores, se instalaba, mostraba que funcionaba, pero hay que empaquetarlo bien, hay que hacer esa parte es donde fallamos.